mi esposo, me pidió que hiciera una prueba de paternidad unas semanas después del nacimiento de nuestro hijo. Él me acusó de haber tenido una aventura con su hermano. Soy una mujer de 29 años que acaba de dar a luz hace aproximadamente 3 semanas, y mi hijo y yo actualmente vivimos con mis suegros debido a una horrible pelea con mi esposo, Mako, de 32 años. Mako dijo que quería que me hiciera una prueba de paternidad 2 semanas después del nacimiento de nuestro hijo porque sospechaba que el niño era de su hermano. Para dar un poco de contexto, su hermano Brian, de 29 años, y yo fuimos compañeros en la universidad. Brian y yo hemos sido grandes amigos desde el primer día de clases y, curiosamente, fue a través de Brian que conocí a mi esposo. No puedo entender por qué Mako se siente tan inseguro de repente. Mis padres viven en Iowa, y fui a la universidad en Buffalo. Brian vivía cerca y, una vez, me invitó a su casa porque me sentía muy nostálgica en mi primer año. Así fue como conocí a Mako por primera vez. Mako y yo intercambiamos números, pero no empezamos a hablar hasta después de que me gradué. Nos hicimos amigos y, después, comenzamos a salir. Tras casi 4 años de relación, nos casamos hace 3 años. Hasta ahora, todo había sido perfecto. Nos llevábamos muy bien, y Brian y yo seguíamos siendo muy cercanos como amigos. Los 3 solíamos salir juntos en grupo, y Mako nunca tuvo problemas con eso. Sin embargo, fue solo al entrar en el 8º mes de mi embarazo cuando Mako empezó a actuar de forma extraña con nosotros. Comenzó a distanciarse de mí y a pasar más tiempo en el trabajo. Pensé que se debía a que estaba nervioso por la llegada del bebé e intenté solucionar la situación diciéndole que sería un gran padre y que no tenía nada de qué preocuparse. Pero ni siquiera eso pareció ayudar, así que decidí enfocarme en mi salud hasta que naciera el bebé. Creí que, después del nacimiento, Mako volvería a actuar con normalidad, pero eso no sucedió. Se negó a pasar tiempo con nuestro hijo y siempre inventaba alguna excusa para no estar con nosotros. Pasaba la mayor parte del día en el trabajo, y cuando regresaba decía que estaba demasiado cansado para estar con el bebé. Intenté aguantar, pero cuando su comportamiento no cambió ni después de 2 semanas, decidí confrontarlo. Un día, cuando llegó del trabajo, lo senté y le dije que necesitábamos hablar sobre su extraño comportamiento. Intentó convencerme de que estaba cansado por el trabajo y que no tenía nada que ver conmigo ni con el bebé, pero no le creí. Expresé mis preocupaciones y le dije que, si no hablaba y me decía cuál era su problema, no podría seguir con él porque me dolía mucho que nos ignorara de esa manera. Fue entonces cuando finalmente me dijo que no creía que el bebé fuera suyo. Me acusó de haber tenido una aventura con Brian y que el niño en realidad era de él. Ahora quería que me hiciera una prueba de paternidad para confirmar que el bebé era suyo. No tenía ninguna razón para acusarme de algo tan grave porque nunca había tratado a Brian como algo más que un buen amigo, así que su exigencia me pareció una bofetada en la cara. Empecé a gritarle casi de inmediato porque ya me sentía emocionalmente inestable debido a todas las hormonas posparto. Su comportamiento extraño y ahora esta acusación fueron demasiado para mí. Cuando empecé a gritarle, Mako me dijo que eso era exactamente lo que esperaba, razón por la cual no había mencionado nada hasta ahora. Intentó salir de la habitación, pero no iba a permitir que soltara esa bomba y luego se marchara, así que le exigí una explicación. Michael me dijo que, semanas atrás, en una cena que organizamos en casa con algunos de mis amigos de la universidad, había escuchado una conversación entre Brian y otro amigo. Al parecer, hablaban de cómo todos esperaban que Brian y yo termináramos juntos porque nos llevábamos muy bien. Brian solo se rió en lugar de defenderlo. Le expliqué que esa conversación era inofensiva, una charla sobre el pasado que no significaba nada. Pero para Mako, fue suficiente para alimentar sus sospechas. No entendía que esperaba Mako que Brian defendiera, porque no era como si decir que todos esperaban que termináramos juntos fuera un ataque hacia él. No es raro que en la universidad la gente piense que amigos de géneros opuestos podrían terminar juntos en el futuro. Era algo inofensivo y divertido, pero en última instancia no significaba nada, porque Brian era mi amigo y Mako era mi esposo. Eso debería haber sido suficiente para que se sintiera seguro, pero se lo tomó muy en serio y empezó a creer que quizá Brian y yo teníamos algo. Por eso había estado actuando tan extraño desde la cena. Me estaba acusando de tener una aventura con su hermano y de ser desleal por una conversación en la que ni siquiera participé. Era una locura, y traté de explicarle que estaba siendo absurdo, pero no le importó. Me dijo que, ahora que todo estaba sobre la mesa, no hablaría conmigo hasta que me hiciera la prueba de paternidad y él supiera con seguridad que el bebé era suyo. En circunstancias normales, nunca habría tenido problema en hacerme una prueba de paternidad, pero esto me parecía ridículamente estúpido. No podía creer que me acusara de engañarlo con su hermano después de estar juntos tanto tiempo.
Estaba muy enojada y molesta, así que decidí tomar a nuestro hijo e irme de la casa. Él ni siquiera intentó detenerme cuando me fui, pero pronto me di cuenta de que había cometido un error porque no tenía a dónde ir. No quería ir a casa de ningún amigo porque tendría que explicar lo que pasó, y esto era algo muy personal. Podría haber ido a casa de Brian, pero eso solo reforzaría lo que Michael ya creía, y no pensé que fuera apropiado dadas las circunstancias. Sin nadie más a quien recurrir, decidí ir a casa de sus padres, ya que estaba segura de que podía contar con ellos. Parecían quererme, y eran mi mejor opción después de Brian. El día que me fui, después de vagar un rato, me dirigí a casa de mis suegros, y me recibieron con gusto. Cuando les expliqué por qué Michael y yo habíamos peleado, parecían muy avergonzados y me pidieron disculpas en su nombre. Pero también me dijeron que era muy extraño que Michael estuviera tan inseguro, especialmente cuando se trataba de Brian, porque los dos siempre habían sido muy cercanos y nunca habían tenido ese tipo de rivalidad entre hermanos. Estuve de acuerdo, realmente era fuera de lugar que Michael se sintiera inseguro respecto a su hermano. Los tres éramos un grupo muy unido, y siempre había sido así, por lo que este cambio repentino en el comportamiento de Michael no tenía sentido para ninguno de nosotros. Aún así, sus padres me dijeron que podía quedarme con ellos el tiempo que quisiera y que respetarían cualquier decisión que tomara respecto a mi relación con su hijo. Me dijeron que incluso si decidía divorciarme, me apoyarían. Mientras tanto, intentarían que Michael se disculpara sinceramente conmigo. Estuvieron hablando con él para hacerlo entrar en razón, pero al tercer día me informaron que habían decidido cortarle todo apoyo hasta que dejara de actuar como un idiota. Esto sería un gran problema para él porque sus padres planeaban dejarle la empresa textil familiar en unos meses, ya que se estaban retirando. Michael era quien iba a heredarla, pero si lo cortaban, Brian terminaría recibiéndola. Como Brian no tenía interés en dirigir un negocio, probablemente lo vendería, y Michael no recibiría nada. Sin embargo, mis suegros en realidad no planeaban dejarle la empresa a Brian. Sabían que él la vendería y no querían tirar todo su esfuerzo por la borda debido a mi pelea con Michael. Solo querían hacerle creer que lo desheredarían para que recapacitara, se disculpara conmigo y pudiéramos arreglar las cosas, ya fuera reconciliándonos o divorciándonos. Aprecié mucho que hicieran tanto por mí porque no tenía a nadie más en quien apoyarme. No podía hablar con mis amigos ni, definitivamente, con Brian, ya que todo esto tenía mucho que ver con él. Los padres de Michael eran lo único que me mantenía cuerda. Después de que sus padres le dijeron que lo desheredarían, esperábamos que me contactara de inmediato, pero tardó un día en hacerlo. Cuando me llamó hace 2 días, esperaba que me pidiera disculpas, pero tan pronto como contesté, empezó a gritarme y a acusarme de manipular a sus padres para que le dieran el control del negocio a Brian y así beneficiarnos porque, según él, Brian era mi amante. Podía oír que su voz se quebraba y sabía que había estado llorando, lo que me hizo sentir terriblemente culpable. Me dijo que sabía lo que estaba tratando de hacer y que no podía creer que lo estuviera engañando con el negocio y con su hijo. Me llamó sin corazón y muchas cosas más hasta que finalmente le dije que sus padres no planeaban darle el negocio a Brian. Solo querían asustarlo para que hablara conmigo. Se quedó en silencio por un momento y luego me dijo que era el mal personificado. No podía creer que estuviera intentando poner a sus padres en su contra solo porque tenía preocupaciones válidas sobre la paternidad del bebé que se suponía debía criar por el resto de su vida. Era frustrante escucharlo hablar de lo válidas que eran sus preocupaciones cuando, en realidad, todo surgía de una conversación tonta que escuchó. Traté de discutir con él, pero me dijo que, en lugar de perder tiempo peleando, podía simplemente hacer lo correcto y hacerme la prueba de paternidad. Me acusó de ser manipuladora para conseguir lo que quería y me dijo que dejara a sus padres fuera de esto. Me siento impotente y ya no sé qué hacer. ¿Soy la mala por no querer hacerme la prueba de paternidad? Actualización 1. Hola chicos. Decidí no someterme a una prueba de paternidad y, en su lugar, pedí el divorcio. Ha sido una semana de locura desde la última actualización, y han pasado tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios y consejos. Ahora, en cuanto a por qué decidí divorciarme de Michael. Después de esa última llamada telefónica con él, hablé con sus padres y les conté que su plan para asustarlo y lograr que se disculpara y arreglara las cosas conmigo había salido terriblemente mal. Ahora las cosas estaban aún peor que antes. También les conté cómo él me había acusado de manipularlos, pero ellos me aseguraron que estaban felices de tenerme allí porque yo era la madre de su nieto. Además, dijeron que me conocían desde hacía mucho tiempo y que me querían porque era parte de su familia. Como vivía lejos de mis padres por Michael, ellos consideraban que era su deber cuidarme y apoyarme en este momento tan difícil.
Escuchar a sus padres decir cosas tan bonitas sobre mí me hizo sentir menos sola y más segura de mí misma. Así que, después de hablar con ellos, decidí contarle a mis padres y a Brian sobre la situación, porque mis suegros no querían que su opinión fuera la única que tuviera en cuenta. Pensaban que otras personas podrían tener una mejor idea de cómo proceder. Cuando le conté a mis padres lo que Mako había dicho, me aseguraron que me apoyarían sin importar qué decisión tomara. La única razón por la que nadie me decía que dejara a Mako, a pesar de lo equivocado que estaba, era por nuestro hijo. Odio decirlo, pero tener un hijo con Mako complicaba todo, porque debía pensar en el futuro de nuestro hijo antes de tomar cualquier decisión. Luego tuve la conversación más difícil de todas cuando hablé con Brian sobre lo que estaba pasando. Cuando le conté lo que su hermano me había acusado y le pregunté sobre la conversación que Mako había escuchado, Brian comenzó a ponerse muy incómodo, y me di cuenta de que ambos sabían más de lo que estaban diciendo. Presioné a Brian y lo obligué a decirme lo que sabía, porque estaba segura de que me estaba ocultando algo, al igual que Mako. La gente no empieza a sospechar de su esposa por algo tan insignificante. Muchos de los comentarios que recibí también sugerían que Mako podría estar escondiéndome algo. No tenía sentido que, después de años de estar bien con mi amistad con su hermano, de repente empezara a actuar de manera tan extraña sin razón aparente. Había algo más en esta historia que no me estaban contando. Pero estaba tan atrapada pensando en las consecuencias de lo que estaba pasando y cuidando de mi hijo que no había considerado esto antes. Brian finalmente me dijo la verdad, y ahora odio a ambos hermanos porque jamás imaginé que alguien pudiera ser tan estúpido y cruel. Al parecer, cuando Mako escuchó esa conversación, también escuchó lo que Brian dijo después de reírse. Brian le comentó a su amigo que, incluso él, había esperado que los dos termináramos juntos después de la universidad, pero que la vida tenía otros planes y que su hermano se interpuso. Michael estaba enojado por eso, no solo porque Brian se rió, y eso tenía mucho más sentido porque la versión de Mako me parecía demasiado pequeña e incompleta. La razón por la que no supe nada hasta ahora fue porque Mako le prometió a Brian que no me diría lo que había escuchado. Ese día, Brian estaba hablando con su amigo en el patio trasero y no vio a Mako cerca. Pero en cuanto escuchó lo que Brian dijo, Mako lo confrontó. El amigo volvió a la casa, pero tampoco me dijo nada después, lo cual puedo perdonar porque él y yo no éramos tan cercanos. Obviamente, cuando Mako enfrentó a Brian y le preguntó qué había querido decir con qué esperaba estar conmigo después de la universidad, Brian terminó confesando que tenía sentimientos hacia mí y que había estado esperando a que nos graduáramos para invitarme a salir. Sabía que yo tenía una regla estricta de no salir con nadie hasta graduarme, pero terminé con Mako en su lugar. Ese fue su primer desamor, pero lo superó de alguna manera y trató de no demostrarlo porque quería que fuéramos felices. Tengo que decir que hizo un buen trabajo, porque durante tantos años nunca tuve idea de que tenía sentimientos por mí, y Mako tampoco. Brian le rogó a Mako que no me contara nada porque arruinaría nuestra amistad, y no quería que eso sucediera. Michael cumplió su palabra y no me dijo lo que Brian había confesado ese día. Sin embargo, empezó a dudar de mí y de mi relación con Brian, y comenzó a sospechar de mí. Sabía que incluso si algo estaba pasando, preguntarle a Brian no llevaría a ninguna parte porque probablemente mentiría y saldría del paso. Supongo que Mako empezó a volverse paranoico después de esa cena, pero como ya le había prometido a Brian que no me diría nada, comenzó a distanciarse de nosotros. Con el tiempo, la paranoia empeoró, y por eso empezó a acusarme de cosas absurdas y a exigir una prueba de paternidad sin motivo. No sé exactamente qué estaba pasando por la mente de Mako las últimas semanas, pero independientemente de lo que estuviera pensando, era ridículo. No tenía sentido para mí que prefiriera encubrir a su hermano en lugar de simplemente hablar conmigo y aclarar las cosas entre todos. Es una locura, y no puedo pensar en una sola explicación racional o lógica para todo esto. Divorciarme fue la única opción que tenía, porque se volvió muy claro para mí que no había vuelta atrás desde aquí. Ya no hablo con Brian, pero sigo viviendo con sus padres, quienes han sido lo suficientemente amables como para dejarme quedarme con ellos e incluso contratarme un abogado porque sienten que, como sus hijos me metieron en este lío, tienen la responsabilidad de ayudarme. Han sido increíblemente solidarios y útiles, y no podría estar más agradecida de tener unos suegros tan maravillosos. Personas así son realmente difíciles de encontrar. He presentado la solicitud de divorcio, y pronto se le notificará a Mako. Él y yo no hemos hablado desde esa llamada telefónica en la que me dijo que la única solución era la prueba de paternidad. Supongo que no esperaba que solicitara el divorcio, porque no lo había mencionado antes. En ese momento todavía creía que podíamos superar esto. Pero eso fue una tontería de mi parte. No hay forma de arreglar esto.
Él está actuando de manera completamente irracional en este momento, y no creo que esa sea la energía que necesito a mi alrededor como madre primeriza que todavía está luchando por adaptarse a la vida con un bebé. Si él prefiere proteger a su hermano y hacerme parecer la villana al sospechar que lo engañé con Brian, en lugar de hacerlo normal y hablar sobre el tema, entonces no creo que merezca ser esposo ni padre. Puede quedarse siendo un buen hermano y un buen hijo. Yo me encargaré del resto, ya que nuestra familia no significa tanto para él como la que tuvo al nacer. Actualización 2. Hola, chicos. Hoy Mako recibió los papeles del divorcio, y no se lo esperaba. No tengo idea de por qué me llamó y me preguntó si realmente iba a separarme de él en lugar de simplemente tomar el camino fácil y hacerme la prueba de paternidad. Le dije que sabía exactamente por qué estaba molesto, porque había hablado con Brian y él me había contado la verdad. Le dije que estaba actuando de manera insana al proteger a Brian en lugar de ser transparente conmigo y decirme exactamente por qué sospechaba de mí. Él respondió diciendo que le había prometido a Brian que no me lo contaría porque eso arruinaría nuestra amistad, y cuando le pregunté si mantener esa promesa valía la pena arruinar nuestro matrimonio, dijo que sí, porque aparentemente sentía que le debía eso a Brian. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba pasando entre nosotros. Dijo que no podía hablar con Brian al respecto, ya que no pensaba que obtendría la verdad de él, porque éste había ocultado sus sentimientos durante tanto tiempo que era poco probable que fuera honesto ahora. Y tampoco podía hablar conmigo porque había hecho una promesa, así que comenzó a sobrepensar las cosas. Así es como terminamos con un colapso total el día que lo enfrenté y exigí una prueba de paternidad para confirmar si el bebé era suyo. Dijo que mi reacción solo lo hizo sentir peor y empezó a creer que realmente había tenido una aventura, porque, si no tenía nada que ocultar, simplemente me habría hecho la prueba de paternidad. Intenté explicarle que no se trataba de querer ocultar la verdad, sino de lo insultante que era para mí que no confiara en mí y sospechara algo tan horrible, incluso después de todo lo que habíamos pasado juntos. Aunque ya había solicitado el divorcio, intenté explicarle que mantener esa promesa a su hermano y no ser honesto conmigo le había costado su matrimonio y la oportunidad de tener una familia feliz. Tampoco estaba hablando con Brian, así que, ¿de qué había servido todo eso? Pero Mako no estaba dispuesto a escuchar razones y siguió insistiendo en que esto de alguna manera era culpa mía por no haberme hecho esa prueba cuando todavía tenía tiempo. Dijo que debería haber sido más comprensiva, porque estaba en una posición difícil que yo no conocía en ese momento, y no podía arruinar la relación de Brian conmigo porque era su hermano. Pero tampoco podía vivir con la posibilidad de que hubiera algo entre Brian y yo y que el niño ni siquiera fuera suyo. Dijo que debería haberme dado cuenta de que estaba pasando por mucho y al menos haber intentado aliviar sus preocupaciones haciéndome la prueba de paternidad, en lugar de convertirlo en un gran problema. Fue una conversación extremadamente frustrante, y después de un rato dejé de intentar hacerle ver mi punto de vista. Claramente estaba demasiado obsesionado con sus propias ansiedades para considerar que tal vez otras personas también tienen sentimientos y que él había herido profundamente los míos. Para él, una promesa que le hizo a su hermano era mucho más importante que su esposa e hijo, y sin embargo sospechaba de este mismo hermano como el posible padre de su hijo. Ni siquiera tiene sentido, y, mientras escribo esto, siento que voy a llorar por lo ridícula que es esta situación. Si soy honesta, creo que puede haber algo mal con Mako, porque no puedo imaginar a un ser humano cuerdo actuando de esta manera. Si estuviera en su lugar y sospechara que Brian tenía sentimientos por mí, nunca habría hecho ninguna promesa porque mi familia sería mi prioridad número 1. Y por familia no me refiero a mi hermano, sino a la familia que elegí para mí, mi esposa y mi hijo. Incluso si le hubiera prometido a mi hermano que no arruinaría su relación conmigo, tampoco me habría vuelto loco y habría terminado acusando a mi esposa de engañarme solo porque estaba inseguro. Actualización 3. Hola. Mako no está impugnando el divorcio y tampoco quiere la custodia de nuestro hijo, independientemente de la paternidad. Así están las cosas en este momento. No estoy sorprendida, pero aún así estoy bastante decepcionada. Al menos ahora tengo una explicación para su comportamiento. Hace unos días, Mako se puso en contacto con sus padres y les contó que había visitado a un psicólogo unas semanas atrás, alrededor de 3 días después de que me mudé de casa. Le hicieron una evaluación psicológica completa y un examen médico, y le diagnosticaron un trastorno de ansiedad severo. Tardaron varias sesiones con los médicos, pero finalmente concluyeron que esto era lo que estaba ocurriendo con él. Fue una noticia impactante para todos nosotros porque nunca había mostrado síntomas de enfermedad mental antes, así que esto debía ser un desarrollo muy reciente. O tal vez sí mostró síntomas y todos los pasamos por alto. Han habido muchas revelaciones sobre Mako y Brian en las últimas semanas, así que, en este momento, estoy inclinada a creer que tal vez no conocía a estas personas tan bien como pensaba.
Independientemente de su condición médica, sigo creyendo que no tengo razón para perdonarlo porque no se ha disculpado conmigo. Su estado mental puede ser una explicación de su comportamiento en el mejor de los casos, pero no una excusa para hacer lo que quiera y decir lo que se le antoje. Ni siquiera tuvo la decencia de informarme personalmente, les contó a sus padres, y así fue como me enteré. Al parecer, también fue despedido de su trabajo por no presentarse durante una semana entera después de que me fui, y necesita dinero para pagar el alquiler, lo cual es otra razón por la que contactó a sus padres. Pensé que podría estar mintiendo sobre el trastorno de ansiedad, pero tenía todos los documentos médicos legítimos para probarlo, así que supongo que es real y esto está ocurriendo. En cierto modo, creo que es lo mejor si no está conmigo ni ve a su hijo por un tiempo, al menos hasta que mejore. Por lo menos, los trámites del divorcio están a punto de comenzar en unos días. Mis padres ya están aquí, y todos estamos viviendo juntos en la casa de mis suegros, quienes han sido lo suficientemente generosos como para abrir las puertas de su hogar incluso a mis padres. Solo rezo para que todo se acomode pronto y pueda recuperar algo de normalidad en mi vida.